Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les compartía que debido a que nosotros como hijos de Dios permanecemos aquí en el mundo, después de convertidos a Cristo, y estamos en un lugar que no es nuestra ciudad, porque nosotros somos de arriba. Tenemos una patria celestial, una herencia gloriosa, que no se marchita, que no se corrompe, que no se contamina, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza, hacia allá vamos. Pero mientras estamos aquí, estamos en un mundo que les compartía también la palabra de Apocalipsis que dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Estamos en un mundo conflictivo, contrario al Señor. Y por supuesto, si fue contrario a Jesús y es contrario a Jesús, es un mundo que también es contrario a los hijos de Dios. Debido a eso, mientras nosotros estamos aquí, necesitamos de la fortaleza del Señor para poder llegar al final, a la bandera final de la carrera, esa carrera de fe que estamos corriendo cada uno de nosotros, para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque esto es un supremo llamamiento. Ser llamado por Dios a ser hijo es un supremo llamamiento. No hay un llamamiento más grande. A usted lo pueden llamar de la mejor empresa, lo pueden llamar a ser presidente del país, y ese llamamiento se queda muy abajo en relación con el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, hijos de Dios, para que participemos de su reino. Tenemos un llamamiento muy especial. Y para llegar a recibir ese premio, esa corona, debemos perseverar en esta carrera, en este camino. Y Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero en mí ustedes tienen paz. Ya Jesús venció al mundo. Ya Jesús lo venció todo. Y Él está con nosotros. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él está con usted y conmigo. Cada día, aunque usted a veces no lo sienta, Él está con usted. En este momento Él está con nosotros aquí en este lugar. Él está con usted en este lugar. Su presencia está en nuestra vida. Es que somos los hijos de Dios. ¿Cómo nos cuida Dios? Como la niña de sus ojos. Él tiene un cuidado especial. Y por eso es que echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es la paz de Dios? Un entendimiento, un conocimiento de lo que es verdadero. Porque la aflicción que pueda venir del mundo, eso no es lo verdadero. Todo eso se va a acabar y va a pasar. Lo que es verdadero para nosotros es todo lo que el Señor nos ha prometido. Todo lo bueno. Somos los hijos de Dios. Él tiene lo mejor para nosotros. Y vale la pena caminar con Él, vivir en santidad, agradarlo a Él, como Jesús lo hizo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos. Por lo tanto, por lo cual, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo que tenga virtud, si hay algo que sea digno de alabanza, en eso debemos pensar. Porque así la paz de Dios nos guarda. Conocemos lo bueno que Dios tiene y pensamos en eso y sabemos que estamos bien. Amén. En Cristo Jesús estamos bien, más que bien. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Estamos bien. Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cuántos aman a los santos? ¿Amamos a los santos? ¿Quiénes son los santos? Diga yo, en Cristo Jesús. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. Verdadero eso de lo que está reservado en los cielos para nosotros. Es palabra verdadera del Evangelio.
que ha llegado hasta vosotros, esa palabra del Evangelio, así como a todo el mundo, porque esta palabra se ha predicado por todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Ha crecido eso? ¿Ha crecido esa palabra? ¿Y está llevando fruto? Desde el día que lo oímos, desde el primer día que escucha a una persona con fe, desde ese día comienza a crecer. Desde el día que nace de nuevo, desde ese momento comienza a crecer esa gracia y esa palabra de Dios en nuestra vida. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios es sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, tendrá potencia, habrá poder en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, para fortalecernos a nosotros, para que tengamos paciencia, dice, y longanimidad, un ánimo estable a lo largo del tiempo, para que podamos perseverar, porque nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser estables, a tener una estabilidad, no a que estamos arriba y luego abajo, y luego arriba y luego abajo, no. Dios nos ha llamado a que tengamos una estabilidad, que nuestra alma esté estable. Por eso Jesús dijo, tengan confianza, yo he vencido al mundo, en mí ustedes tienen paz. Y si hay paz, hay un ánimo estable. Nos levantamos contentos, vivimos contentos, nos acostamos contentos, estamos siempre bien. Eso lo da el Espíritu, eso lo da el poder de Dios, la fortaleza de Dios en nuestra vida. Dice que necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de sabiduría y conocimiento que Él da. Esa sabiduría y ese conocimiento, esa voluntad de Dios conocida por nosotros, nos lleva a que nosotros hagamos esa voluntad y lo agrademos a Él en todo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces somos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por su Espíritu, con toda potencia, con todo poder, y nos estabilizamos. Y tenemos un ánimo constante, una fortaleza constante en nuestra vida, porque vivimos agradándole en todo. Dice, con gozo, ven, viviendo con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Con gozo, dándole gracias al Padre, por eso alabamos y le damos gracias, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bendición ser aptos, porque nosotros no éramos aptos por el pecado. El pecado no permite que uno sea apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos? Todo lo que fluye de Dios, toda la bendición que fluye de aquella obra de la cruz, todos los beneficios de la redención, el llegar a estar en la gloria eterna, en la ciudad celestial. Todo eso es herencia de Dios, pero Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz por medio de Cristo. Ahora somos aptos por medio de Cristo para participar de todas esas cosas maravillosas que Dios preparó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al alma del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él nos hizo aptos a nosotros para participar de todo esto, a través de Cristo Jesús. Por medio del nuevo nacimiento, ¿cuántos son aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Amén. Él nos hizo aptos. Versículo 13, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos librados de la potestad de las tinieblas. Satanás ya no tiene poder, ya no tiene poder. ¿Usted está viendo ahí en la palabra? Por eso es que aquí nadie dice aquella frase, cochino diablo lo que me hizo, ¿verdad? Yo antes escuchaba por allá que la gente decía, qué cochino diablo lo que me hizo. No, ya nosotros fuimos librados del poder de las tinieblas, de la potestad, del poder de las tinieblas. Los hijos de Dios somos librados del poder de Satanás. Eso es una gran verdad. Somos libres, ya Satanás no tiene poder sobre nuestra vida. Se terminó porque Cristo nos libró. Nos sacó de sus garras, de sus fauces y nos trasladó al reino del amado Hijo, a su reino. Estamos en ese reino ahora. Estamos participando del reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros por medio de Cristo Jesús. Satanás no tiene poder en nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Así que ciérrele todas las puertas con el conocimiento de la verdad, de que usted es libre. Cristo lo libró y lo trasladó a su reino. Nos redimió con su sangre. Estamos perdonados. Siéntase libre. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted ha sido liberado, ha sido perdonado y Dios le ha limpiado con su sangre. Jesucristo le ha limpiado con su sangre y no hay ni un solo pecado, ni un solo pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Por eso somos los santos en luz. ¿Santos? ¿Y en dónde viven los santos? En la luz. Un santo no puede vivir en las tinieblas. Así que si a usted algo lo está llamando a vivir en las tinieblas, hermano, escápese de ahí porque ese no es su lugar. Usted es un santo que ha sido llamado a vivir en la luz de Cristo, en la luz de su palabra, en la luz de la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 15. Él es la imagen. ¿Quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. A Dios nadie lo ha visto, pero Jesús, el Hijo de Dios, lo ha dado a conocer. Y Él es la imagen del Dios que es invisible. Y Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué es el primogénito de toda creación? La semilla, el gen, la sustancia, el ser, del cual se ha originado toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Él es la fuente de toda la creación. Vamos a leer el 15 otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, ya sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cada cosa que podemos ver, cada cosa que existe, cada ser que respira, cada ser que existe en el cielo o en la tierra, sean ángeles, sea el universo, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo ha sido creado por medio de Jesús. Todo. Y todo subsiste en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, Él es la palabra. Y Dios todo lo creó mediante la palabra. Dice en Juan, en el principio era el verbo. Verbo es la palabra. Y el verbo era Dios, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que existe ha sido hecho. Por eso Él es el primogénito de toda la creación. Él es la fuente de toda la creación porque Él es la palabra mediante la cual todo fue hecho. ¿Podemos confiar nosotros en que Él nos fortalezca? Porque Cristo es nuestra fuerza. ¿Saben que Jesús fue hijo hasta que fue engendrado? Antes de que Jesucristo fuera engendrado por el Espíritu Santo, a través de ese milagro maravilloso en el vientre de María,
Antes de eso, Jesús estaba en el Padre, pero no lo había engendrado. Pero todo lo creó a través de él, porque estaba en el Padre, en forma de verbo, en forma de palabra. Por eso él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y fue un plan maravilloso. Pero Jesús fue hijo hasta que fue engendrado. Antes de eso él estaba en el Padre. Pero después de que él fue engendrado, hizo la obra redentora y él subió al Padre. Ahora él está junto al Padre. Antes estaba en el Padre. Ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Me explico en esto? Antes estaba en el Padre. No había salido de él. Estaba ahí. Pero cuando fue engendrado y luego regresó, ahora dice que se sentó junto al Padre. Ahora es el Hijo de Dios. Y Él es la cabeza de nosotros, que somos la iglesia. El que es todopoderoso, el que creó todas las cosas, en el cual todo subsiste. Usted ve esa silla que está al frente suyo, o siente la silla donde usted está sentado. Esa silla subsiste en Él, porque esa materia de la cual está hecha esa silla, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo ese hierro o ese material con el cual se hizo el plástico? Fue Él. Fue con su palabra que fue creado todo. Y ese material está subsistiendo, aunque el hombre le dé formas diferentes a ese material está subsistiendo en Cristo. Y usted puede pensar, pero una silla es cualquier cosa. No importa lo que sea, todo subsiste en Él. Porque nada de lo que hay creado está subsistiendo si no es a través de Él, de su poder. Y de hecho, esas sillas y todas las cosas que vemos en este mundo subsisten en Él hasta el tiempo que Él diga ya no las ocupo, porque están en este momento funcionando, porque están sirviendo para su plan y su propósito. Pero dice Pedro que va a llegar el momento donde todo lo que vemos, todo lo visible será deshecho, porque el Señor dice ya no lo necesito, no necesito que subsista más, y lo deshace. Pero igualmente usted y yo, ¿cuántos están vivos aquí? ¿Por qué estamos vivos? Porque estamos subsistiendo en Él. La vida que usted tiene es porque subsiste en Él, aún la vida de su cuerpo, su alma. Todo fue creado por Él y todo subsiste en Él, porque Él es poderoso. Y en Él estamos confiando. Él es nuestra fuerza. Aún los demonios, aún el infierno y el lago de fuego y azufre subsisten en Cristo. Los demonios subsisten en Cristo, porque son ángeles caídos. ¿Y quién los creó? ¿Qué leímos? Todo fue creado por medio de Él. Ángeles, todo fue creado. Aún principados, potestades, tronos, dominios, todo fue creado. Esos demonios Dios los creó y fue a través de Jesús que fueron creados como ángeles, que luego se rebelaron, pero siguen subsistiendo en Él. El infierno y el lago de fuego y azufre subsisten en Cristo. ¿Ven lo poderoso que es? Es Jesús, el que hace un poquito más de 2000 años estuvo aquí en carne y hoy está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Vea Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién lo preparó? Dios. El infierno fue creado por el mismo Jesús, a través de Jesús, y subsiste en Él. Él es el que sustenta todo eso. ¿Saben qué es el infierno o el lago de fuego? Es un sistema de justicia que Dios estableció. Es un sistema de justicia para castigar a los desobedientes. ¿Para quién fue creado? Para Satanás, para el diablo y sus ángeles, es decir, los demonios. Pero el problema está en que como el hombre se contaminó con el pecado, y si no resuelve su problema a través de Cristo para pasar de muerte a vida, entonces, como está participando de la misma naturaleza del diablo, va al mismo lugar. El hombre sin Cristo es parte de Satanás, pero nosotros somos parte de Dios. Amén. Debido a esto, a que ese lugar es un sistema de justicia que Dios preparó, que Cristo preparó, por eso es que también los demonios se sujetan a Jesús y a su nombre, porque ellos saben quién es Jesús. Ellos reconocen a Jesús.
Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos conocen a Jesús. Ellos saben quién es. Los demonios creen porque los demonios conocen y saben. Ellos tienen conocimiento de Dios. Pero ellos se rebelaron. Son ángeles que se rebelaron contra Dios. Satanás cree en Dios, pero tiembla. ¿Por qué? Porque él sabe el poder y la autoridad que Jesús tiene. Satanás mismo sabe que fue Jesús mismo, fue a través de él que él fue creado. Vean el poder que tiene el Señor. Los demonios saben que Jesucristo los creó en forma de ángel y que luego ellos se contaminaron. Ellos saben quién es Jesús y tiemblan. Y vea cómo tiemblan. Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice: cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Ven cómo tiemblan los demonios? Jesús llega a Gadara y ese hombre, bueno, en primer lugar, era un hombre que tenía una legión de demonios. Ni siquiera era uno solo, era una legión. Y él vivía en los sepulcros, o los demonios lo llevaban a los lugares desiertos. Y él se hería, lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Estaba lleno de demonios. Pero cuando Jesús llega a ese lugar y pasa cerca de donde está ese hombre lleno de demonios, quien llega y se postra ante Jesús no fue el hombre, fueron los demonios los que se postraron. Se postraron porque ellos saben quién es Jesús y ellos tiemblan, y Jesús comenzó a decirles: salgan de él. Y los demonios saben quién es Jesús, saben el poder y la autoridad que él tiene, la potencia que hay en él, y que nadie se puede resistir a Jesús. Nadie, nada ni nadie puede resistirse a él, porque todo fue creado por medio de él y todo subsiste en él. Y le rogaban a Jesús, le rogaban y les decía: no nos mandes al abismo antes de tiempo. Porque ellos saben para dónde van. Por eso es que ellos creen y tiemblan. Ellos saben que hay un lugar preparado para ellos, un lugar de tormento y de castigo por su desobediencia. El Señor es todopoderoso y se sujetan los demonios a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es la cabeza de la iglesia, es su cabeza, es mi cabeza. Estamos siendo guardados por Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, somos parte de Él. Y Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Les leo Lucas 10:17, dice: volvieron los 70 con gozo, 70 discípulos que Jesús había mandado de 2 en 2 a predicar. Y volvieron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían gozosos y admirados, porque decían: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué se sujetan los demonios al nombre de Jesús, de Jesucristo? Porque lo conocen, porque ellos saben quién es Jesús. ¿Cuántos saben quién es Jesús? Por supuesto, los demonios se sujetan, porque ellos fueron creados, todo fue creado a través de Él, todo fue creado por su palabra. Él tiene el control, Él tiene el dominio de todo. No hay nada fuera del control de Jesucristo. Por eso Él está en este momento sentado a la diestra del Padre, con todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí Él tiene todo el poder y la autoridad. En nuestra vida Él tiene todo el poder y la autoridad. Aquí donde estamos, Él tiene todo el poder y la autoridad. Y por eso es que las obras del diablo se deshacen en su presencia. ¿Cómo no confiar en Él para seguir?
como dijo Jesús, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de cualquier circunstancia o situación en este mundo, como hijos de Dios que lo agradamos a Él, podemos confiar en Jesús. Tiene cómo ayudarnos. Puede ayudarle a usted a resolver su situación, a salir adelante. Le puede sanar la enfermedad o alejar al diablo de cualquier persona. Isaías 40, versículo 28, dice: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Cuántos lo saben? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es que Jehová es Dios, Jesús es Dios. Él creó todo, Él creó los confines de la tierra y Él creó todo lo que existe. Hermanos, y hay una virtud en Dios. Dios no se fatiga ni se cansa, nunca se cansa. ¿Por qué? Porque en Él habita toda potencia, todo poder. Entonces, ¿cómo se va a cansar aquel que es el Shaddai, que es el Todopoderoso? Él nunca se fatiga ni se cansa. Jesús no se fatiga ni se cansa. Ahora está glorificado. Aquel día cuando estuvo aquí en la tierra participando de un cuerpo de carne y llegó junto al pozo de Jacob, iba muy cansado porque estaba en la carne. Pero ya eso pasó. Él está glorificado. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús tal y como Él está hoy. No como lo estuvo, no como estuvo cansado aquel día. Ya Él no está cansado. Ya no tenemos que verlo en debilidad. Hoy tenemos que verlo en poder. Porque Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y la autoridad. Él está glorificado. Ese es el Jesús en el cual nosotros estamos confiando y creyendo. Que tuvo que ir a la cruz y pasar por los momentos de debilidad y de dolor, y todo lo que hizo fue por usted y por mí. Se sometió a la debilidad para que usted y yo hoy podamos participar de su poder. Y se convirtió en nuestra cabeza, y nosotros somos su cuerpo, y de Él proviene hacia nosotros la virtud. Por eso es que Él dice, y dice ahí la palabra: ¿has oído? ¿Has conocido de ese Dios? No se fatiga, no se cansa. Y los que confían en Él, los que esperan en Él, dice, Él le da fuerza al que está cansado. ¿Tendrá para darle fuerza? Y dice, y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Si hay alguien que no tiene fuerza, en medio de este mundo, en medio de circunstancias, y usted queda como, no puedo. Y usted le dice al Señor, Señor, en ti estoy esperando, en ti estoy confiando. Estoy viviendo para ti. Dame fuerza, Señor. ¿Saben que Dios es el único que multiplica por cero y el resultado es positivo? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica el cero y lo convierte en algo positivo. Al que no tiene ninguna fuerza, Dios se la da. Si confiamos en Él. Y luego dice, los muchachos se cansan, los muchachos flaquean, los muchachos se fatigan, los muchachos, porque usted muchacho, no crea que no podría fatigarse y cansarse. La Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No importa si usted es joven o si usted es viejo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No tenemos que decir, es que estoy viejo, por eso estoy todo chocho, todo débil. Hay que confiar en el Señor. ¿Quién es Él? Él es el Señor de toda potencia, de todo poder. Él es el Todopoderoso. No se fatiga ni se cansa y Él comparte esa virtud de potencia con sus hijos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pone al joven como un ejemplo, porque se supone que el joven es el que tiene más fortaleza, pero aún ellos se fatigan y se cansan.
y necesitan al Señor como su fortaleza para poder seguir adelante. Y con más razón los más viejos. Si los jóvenes lo necesitan, con más razón nosotros. Pero Dios es todopoderoso. Él nos creó y subsistimos en Él. ¿Saben que en la antigüedad Dios sustentaba a las personas y sustentó a muchos hombres para que vivieran aún más de 900 años? ¿De dónde salía eso? ¿Cómo vivían 900 años? ¿Quién les daba esa fuerza? ¿Sabe? Uno con 800 años y como de 15. ¿Puede Dios hacer eso? Hermanos, para el Señor no hay nada imposible porque Él es todopoderoso. Tenemos que conocer, saber que el Dios eterno es Jehová, que es el Señor Jesucristo, que Él es el Dios eterno, que Él fundó el mundo, que Él creó todas las cosas, que su poder, hermanos, ¿quién lo va a resistir? Si alguien se le opone, le va mal. ¿Quién va a resistir a Dios? Si los diablos tiemblan, los demonios tiemblan ante su presencia. En una oportunidad, dice la palabra, Jesús había resucitado y Jesús comienza a hablar con Pedro y a decirle a Pedro de qué clase de muerte él va a morir. Le dice, hay un tiempo donde otros te someterán y te sujetarán, y le explica de qué tipo de muerte Pedro iba a morir. Y Pedro murió por la causa de Cristo. Después de que le dice esas cosas a Pedro, le dice, Pedro, sígueme. Y Jesús comienza a caminar y Pedro va y Juan se les pone atrás y le dice Pedro a Jesús, ¿y este qué? ¿Cómo va a morir? Es lo que le quiso decir. A mí me va a ir así. ¿Y este qué? Juan. Y Jesús le dice, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga por segunda vez, que a ti te estoy hablando de cómo vas a morir tú. Pero si quiero que Él quede hasta que yo venga, eso no es cosa tuya. Hago lo que quiero. Soy el Todopoderoso. Si quiero que se quede, hermanos, y si aquellos hombres vivieron 900 años, ¿cuál hubiera sido el problema de que Juan estuviera vivo hoy a los 2000 años? Y si a los 2500 viene Jesús, ¿lo podía sustentar? Si sustentó a aquellos hombres con 900 años, ¿podía? Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es el que nos da la fuerza, hermanos. ¿Puede usted confiar en Él? ¿Puede usted depositar su vida en sus manos y confiar en Él? Y confiar que Él es su paz, que en medio de su necesidad, de su aflicción, de su enfermedad, Él es su sanador, su proveedor, su ayudador, su fuerza. ¿Está entendiendo quién es? ¿Quién es su Dios? Y Satanás está bajo la planta de nuestro pie en el nombre de Jesús. Y nos ocupamos en agradarlo a Él, en vivir para Él, porque lo amamos, porque Él es nuestra vida, porque Él le ama a usted. Y Él quiere que usted consagre su vida completamente a Él para manifestar todo su poder a su favor. Él puede, tiene el poder, toda la potencia está en Él. Hubo un hombre en el libro de Hechos, comenzaron a reconocerlo como Dios. Y él, denme la gloria, yo soy como Dios. En vez de decirles, ¿qué me voy a comparar? Si Él es Dios todopoderoso. Comenzaron a darle la gloria. Y él aceptó aquello. Y dice que vino un ángel de Dios y lo hirió. Al instante lo hirió y de una vez se llenó de gusanos. Fue comido por los gusanos de una vez. Porque Dios es Dios. El Señor es el Señor. Jesucristo es el Señor. Señor del cielo y Señor de la tierra, y todo está sujeto a Él. Y Él es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, a quien amamos sin haberle visto, dice la palabra, y en el cual nos gozamos y nos alegramos, es nuestro Señor. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra confesión, porque fiel es el Señor, hermanos. Fiel es el que prometió. Todas las promesas de Él son fieles y verdaderas. Su palabra es la verdad.
Él está con nosotros. Usted no está solo. Él es su fuerza. Él es su ayuda. Él es su Señor. Él es su vida. Él es todo. Dígale al Señor, levante su mano y haga esta confesión. Todo lo puedo porque estoy en Cristo. Estoy conectado con Cristo y Él me está dando nuevas fuerzas. Ahora mismo yo me levanto como un águila porque Cristo es mi fuerza. Gracias, Señor. Amén. Alabe al Señor. Dele una alabanza a nuestro Señor y Dios precioso, maravilloso, poderoso, que tiene cuidado de nuestras vidas. Alábelo más porque Él es maravilloso. Dele gloria, honra a su nombre precioso. Gracias, Señor, porque en tu presencia, Señor, se van los males. Huyen los males en el nombre de Jesús. Y en esta mañana toda fuerza del enemigo es suprimida por el poder de Jesucristo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, toda fuerza del enemigo es suprimida por el poder del gran yo soy, del Todopoderoso, de Jesucristo el Señor. Nos fortalecemos en ti, Señor, en este momento. Nos llenamos de tu fuerza, de tu poder, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús.